Carta escrita a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Sea glorificado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así la hermosa Escritura: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiero predicar en esta ocasión un mensaje que lleva como título El resultado de su conducta. El resultado de su conducta. Este título es tomado de la misma Escritura declarada en Hebreos capítulo 13, versículo 7. El resultado de su conducta. La disciplina y el buen consejo de un padre hacia sus hijos estará inculcando en ellos una conducta ejemplar y digna de imitar para las futuras generaciones. Lo mismo acontecerá en el ámbito estudiantil y laboral. Maestros ejemplares forjarán mejores profesionales. Supervisores, patrones o jefes ejemplares forjarán mejores trabajadores. De ser todo lo contrario, hay un 80% de que el resultado de sus conductas y acciones afecten la formación, ya sea en los hijos, en los estudiantes o en los trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre hay buenos ejemplos y modelos a seguir, pero también hay malos ejemplos y modelos que nadie quiere seguir. Siempre habrán personas que querrán imitar nuestra buena conducta y nuestro buen ejemplo. En el ministerio ocurre lo mismo. Habrán ovejas y aún ministros que querrán imitar nuestra conducta y nuestra fe, pero antes considerarán si nuestra conducta y nuestra fe es digna de imitar. ¿Qué es un resultado? Son los logros o frutos de algo determinado. Por ejemplo, una buena cosecha es el resultado de una buena siembra. Un buen doctor es el resultado de años de estudio en medicina. Un buen abogado es el resultado de años de estudios en leyes y derecho. Y un buen pastor de Dios es el resultado de un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de la conducta de un pastor de Dios son los frutos visibles de su comportamiento dentro y fuera de la iglesia. En el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, en los versículos del 1 al 5, se señala 4 características que posee un pastor constituido por nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el amor fraternal. Número 2, la visitación por los más necesitados. Número 3, el cuidado de su matrimonio. Número 4, la fidelidad al ministerio dado por Cristo, trabajando por amor y no por avaricia. Por eso el escritor a los Hebreos exhorta con amor a todas las ovejas a obedecer y sujetarse a sus pastores. La bendita palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por eso las ovejas imitan la buena conducta y fe de sus pastores. ¿Por qué el escritor de la carta a los Hebreos exhorta a considerar el resultado de la conducta de nuestros pastores e imitar su fe? Porque en aquellos tiempos se habían levantado falsos pastores con doctrinas diversas y extrañas, teniendo como resultado una conducta inmoral.
La bendita palabra de nuestro Dios señala en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El resultado de una buena conducta y fe por un pastor constituido por nuestro Señor Jesucristo siempre será digna de imitar. Aprendemos a conducirnos correctamente porque nuestro ejemplo número 1 es nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en Mateo capítulo 11, versículo 29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Juan capítulo 13, versículo 13: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Imitamos la conducta de otros, porque ellos aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 dice: de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En Filipenses capítulo 3, versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El ejemplo del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y el ejemplo que Timoteo dejaría a otros, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Conclusión: ¿cuál es el resultado actual de nuestra conducta y fe? ¿Es mala para no ser imitada o es buena para ser imitada? Si es una conducta y una fe mala, hay tiempo para corregirla. En 1 Juan capítulo 2, versículo 6, así está escrito: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si es una conducta y una fe buena, será digna de imitar. Así está escrito en Juan capítulo 13, versículo 15, estas hermosas palabras de Cristo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pastores falsos se han levantado, mezclándose con pastores puestos por nuestro Señor Jesucristo. La oveja determinará a qué pastor seguir, pero antes considerará su conducta para poder imitar su fe.